¿Sabían ustedes que el Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, podría tener una conexión con Sudáfrica? Pues acompáñenme y vamos a ver precisamente por qué hago esta afirmación. El Cantar de los Cantares es una canción atribuida al rey Salomón. Supuestamente los estudiosos dicen que es una alegoría y que en realidad habla acerca del amor de Dios por, ya sea por la Iglesia Católica o por el pueblo hebreo. Y obviamente, pues si ustedes ven el texto del Cantar de los Cantares, pues se van a dar cuenta que en realidad es una canción de amor, de un hombre hacia una mujer, porque hablan de, pues, de los ojos, de los labios, de que se extrañan, la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente no tendría mucho sentido. Y finalmente, pues Salomón no era vidente, era sabio, pero no era vidente. Entonces, realmente, ¿cómo iba a saber él que iba a haber todo un proceso que iba a llevar eventualmente al establecimiento de la iglesia que se autodenominó católica, universal, porque ellos creían que lo que ellos afirmaban, pues era como todos debían de adorar a Jesús. Y bueno, pues ellos de alguna forma lo lograron. Entonces realmente no tiene ningún sentido esta afirmación. Hay una historia que cuenta que en realidad Salomón le compone esta canción porque está enamorado de una pastora que descubrió caminando en sus jardines. Sin embargo, la pastora no le hace caso. No, ella le dice: "Mira, la verdad es que sé que eres el hijo del rey, vas a ser el rey eventualmente, y pues tendrás poder y tendrás dinero, pero tú como persona no tienes algo que te destaque. Entonces, pues eso no es algo que a mí me llama la atención". Y pues Salomón está con el corazón roto y anda llorando, anda todo triste. Y a pesar de la canción que le compone, pues no funciona nada. Y entonces una noche se le aparece Dios y le dice: "Mira, ya sé qué está pasando, entonces te voy a regalar un don para que, pues, ella pueda fijarse en ti". Salomón, pues, le pide que él pueda discernir el bien del mal, y entonces por eso se hace sabio. Ese es el origen de la sabiduría de Salomón. Y la historia podría terminar feliz, pero en realidad, pues, Salomón a lo largo de toda su vida tuvo más de 700 esposas. Entonces, pues, definitivamente la historia de: "Ay, estoy enamorado", y como Romeo y Julieta, pero aquí sí funcionó, no es así, ¿no? Realmente, pues, fue una de muchas. Y realmente, pues, no hay una base que pueda decir que era porque estaba enamorado Salomón y le compuso esta canción. Allá por los 60 se descubrió unas ruinas en Egipto, cerca del Mar Rojo, bastante alejado de prácticamente de cualquier cosa. Y entonces encontraron una pared donde había jeroglíficos, y cuando los empezaron a leer se dieron cuenta que hablaba sobre un hombre, una mujer que se extrañaban y que extrañaban sus ojos, y básicamente era el Cantar de los Cantares. Obviamente, pues no era literal ni era así tal como aparece en la Biblia, pero básicamente pues era el mismo concepto, ¿no? Y pues tiene todo el sentido porque los hebreos estuvieron pues muchos años trabajando en Egipto y sí trabajando porque todas las excavaciones arqueológicas indican que los judíos no eran esclavos, no estaban obligados a trabajar, sino que eran trabajadores y se les pagaba un salario. Entonces, pues es evidente que con ese contacto que hay con las culturas, pues seguramente escuchaban la canción o escuchaban el poema, no sabemos si era una canción o poema, y pues les gustó, y cuando ellos finalmente llegaron a lo que ahora es la tierra prometida o Israel, pues seguramente alguien dijo: "Ay, acuérdate de esa canción", y pues y al final terminaron inventando que la había escrito Salomón, y luego la historia de la pastora, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente no tiene, ya vimos, no tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando vemos las características más importantes del Cantar de los Cantares, podemos ver que en realidad esos elementos se refieren a una historia que es todavía más vieja, que es la historia de Inanna y Dumuzi. Inanna y Dumuzi son parte de las deidades sumerias, y la historia de Inanna y Dumuzi que les voy a contar a continuación es precisamente donde viene la conexión de la que hablaba al principio. Eh, Dumuzi es el semidios de los pastores, que eso es algo importante porque el Cantar de los Cantares habla de pastores. Y entonces él está enamorado. Él una vez buscando a una de sus cabras que se había alejado, se sube a un árbol, y mientras se está tratando de ver a lo lejos, oye voces a sus espaldas. Resulta que el árbol estaba prácticamente al final de la muralla donde vivían los dioses,
y cuando voltea, pues ve a la mujer más hermosa del mundo. Ella era Inanna, estaba caminando con alguna de sus cortesanas y pues está totalmente enamorado, es la mujer más bella que ha conocido y todo, pero él era semidios y ella era diosa y evidentemente pues nunca iban a poder estar juntos. Sin que él supiera, al mismo tiempo había un problema muy grave con los Anunnaki. Los Anunnaki, los que son el consejo de dioses, que son los que gobernaban la Tierra, no son los extraterrestres. Y entonces los Anunnaki estaban preocupados porque Inanna era soltera, estaba soltera, pero ya no había hombres dioses solteros también con los que se pudiera casar. Entonces, pues era un grave problema y llegan a la decisión que van a organizar un concurso y que aquel que gane ese concurso, pues va a poderse casar con Inanna. El concurso o el torneo, pues era muy difícil, no era algo como para que cualquiera lo hiciera, no, precisamente estaba diseñado para ser muy difícil. Y entonces, pues el primero que se anota es Dumuzi, ¿no? Evidentemente, Dumuzi está feliz cuando se entera. Y después de toda una serie de travesuras y trampas que le hacen y aventuras, él al final logra llegar en primer lugar y se casa con Inanna. Y aquí el giro de la historia es que Inanna, cuando lo conoce y lo trata y empiezan a convivir, pues Inanna también se enamora de él. Y es la historia de amor más antigua del mundo. Sucede que más adelante también los mismos Anunnaki, ellos tenían que recolectar un mineral valioso y pues necesitaban mano de obra esclava. Entonces juntan a varios sabios y ellos crean un ser. Y este ser o esta civilización, pues son esclavos y viven de una forma miserable y están condenados a seguir siendo miserables. Pero Dumuzi, y ya después de todas las aventuras que vive, pues él está preocupado e indignado por el trato que se les da a los seres humanos. Entonces él viola una ley que decía que no se nos podía ayudar y entonces él en secreto se acerca y les empieza a enseñar matemáticas, agricultura, ciencia en general, etcétera. Y pues obviamente tarde o temprano pues lo descubren. Cuando lo descubren pues lo condenan a la pena capital y cuando él está ya en sus últimos minutos, él pide que su tumba quede en un lugar desde donde él pueda ver la civilización de aquellos seres a los que él ayudó. Hasta ahí es la historia, ¿no? Que nos cuentan. Y ahorita viene una cuarta historia que van a ver cómo todo enlaza. Allá también en los setentas, por casualidad descubrieron un lugar que al final lo denominaron el calendario de Adán. Es una serie de piedras que están puestas de una forma que parece que están eh, alineadas con ciertos acontecimientos astronómicos. Y cuando lo han estado investigando, descubrieron que cerca de ahí había pues unas rocas, un túmulo de rocas. Y entonces el descubridor de este lugar, que se llama Michael Tellinger, cuando consulta con el chamán de cercano y que conocía mucho de todo lo que había ahí en Sudáfrica, le dice, pues es la tumba de Dumuzi, ahí está enterrado. Y precisamente porque desde ese lugar, desde esa montaña que está prácticamente al filo de un precipicio, se puede ver un valle y este valle está lleno de ruinas y Credo Mutua, que es como se llama este chamán, afirmaba, porque ya falleció, que ahí era la primera gran civilización humana, que ahí estuvo, que no fueron los sumerios, no fueron los egipcios, fueron los sudafricanos o los zulus en particular. Y entonces ellos solían hacer una peregrinación todos los años y pues ellos hacían un camino, subían hasta donde está la tumba, le ponían una serie de ofrendas, le cantaban, le hacían una ceremonia bien bonita, porque Dumuzi pues es el dios más recordado con cariño por todo lo que hizo, ¿no? Todo el sacrificio que hizo. Y entonces Michael Tellinger empezó a explorar, descubrió por medio de esos radares de penetración terrestre que efectivamente debajo de las piedras hay algo, hay un hueco, ahí no está enterrado, pero el gobierno hasta el día de hoy no le ha dado permiso para excavar. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tienen que ver los sudafricanos? Bueno, pues resulta que Baba Credo Mutua, que es el chamán, afirmaba que la historia de Sekare Sitchin, que de los Anunnaki, ahora sí, estos seres que vienen fuera de este planeta, que tienen poderes mágicos, tecnológicos, y que son los que crean al ser humano, bueno, pues ellos
eligieron esta región de Sudáfrica para extraer el oro y que entonces crean al hombre y el hombre vive ahí. Finalmente, pues hay un momento que ellos se tienen que ir, se regresan y pues dejan todo abandonado, pero el ser humano queda evolucionando. Lo más interesante de toda esta historia es que a pesar de que las piedras, al no contener material orgánico, pues no se pueden datar por carbono 14, sí hay una forma de que hay una pátina con la intemperie, con la lluvia, con el viento, se va creando una especie de capa. Y esta capa, pues hay forma de poder medirla cuánto crece al año, cuánto es el promedio de crecimiento. Y bueno, cuando les llevó a expertos de pátina, de datación por pátina, de lo que encontraron en este calendario de Adán, que ya así le denominaron, pues resulta que es un lugar que tiene más de 80,000 años, ¿no? Entonces, pues obviamente rompe con toda el paradigma de la creación de las civilizaciones, y además de que está en Sudáfrica, o sea, bien lejos de donde supuestamente iniciamos. Y entonces, bueno, hasta el día de hoy, obviamente, pues también la ciencia no quiere romperse la cabeza, no quiere meterse en problemas, y entonces simplemente dicen, pues que pues unas piedras que están puestas ahí de forma casual quedaron alineadas, y que también la pátina, pues que no es una información realmente relevante. Aquí al final resulta que los judíos le copiaron la canción de una canción de amor a los egipcios cuando estuvieron ahí, pero al mismo tiempo los egipcios esta canción la tomaron a su vez de esta historia sumeria, de esta primera pareja de amor en la que un semidios y una diosa logran conocerse, casarse y son muy felices hasta que Dumuzi fallece, ¿no? Bueno, la mitología sumeria dice que es diferente a la historia. Si quieren algún día la podemos platicar. Y también si quieren un día podemos platicar sobre Baba Credo Mutua, que es un personaje bien interesante, que tiene un montón de historias y que es fascinante la historia y todo, cómo él afirma una serie de cosas que de alguna forma validan muchas de las teorías que actuales de extraterrestres. David Icke, una de las fuentes más importantes que él utiliza para su teoría de los reptilianos, que él fue el que la puso de moda, pues fue precisamente Baba Creno Muta, porque él fue el que le contó de todos estos reptilianos. Ellos lo manejan dentro de su mitología. Entonces, yo creo que es bien interesante y algún día, si quieren, podemos hacer un programa especial sobre Baba Credo Muto. Acuérdense que si les gusta mi contenido, si tienen alguna sugerencia o comentario, pues pueden ponerla aquí en los comentarios. No se les olvide seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. No olviden que al ojo de Tlaloc no se le escapa nada.